Hola chicos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas ¿Cómo tardes. les va? ¿Cómo les va? Bueno, somos 1, 2, 3, 4, 5 de 8 y son mi 32, así que arrancamos con los que estamos. Eh, Igartúa, presente. Jiménez, presente. Pautazo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Ah, Irastosa, no te puse Irastosa, presente. ¿Quién me quedó? ¿Pena? ¿Alguien me quedó sin nombrar? Igartúa, Jiménez, Irastosa, Pautazo y Pena. ¿Estamos? 5. ¿Sí? Después si se incorporan, los hacemos entrar. Bueno, ¿cómo les va? Bien. Bien, me alegro, me alegro. ¿Cómo van con el estudio de esto? Estamos cerca del parcial. Bueno, hoy vamos a abordar un tema que es la bolilla 6.3 y 6.4, que la verdad que es ley pura, no es un tema interesante, en el sentido de que no hay que desarrollar, no tiene nada escondido, es ley pura. Pero es importantísimo, porque es ni más ni menos que la presentación, el pedido de concurso, y la sentencia de concurso. Son dos piezas fundamentales en este proceso. Nosotros hasta ahora estuvimos viendo cómo se desarrolla el proceso, en qué consiste, quiénes son los órganos y funcionarios, quiénes van a intervenir, y bueno, en estas bolillas nosotros vamos a hablar de las pautas de lo que significa. Y básicamente vamos a abordar desde el artículo 11, que es el pedido. Fíjense que dice requisitos formales y dice pedido, o requisitos del pedido. Lo primero que tenemos que decir es que está mal expresado. No es un pedido, no es una solicitud, no es un requerimiento, es una demanda, con los requisitos del 330 y del 11, una conjunción con el código ritual del 330 y del 11. ¿Por qué? Porque lo solicita un justiciable dentro de determinadas pautas ante un órgano jurisdiccional que tiene competencia, que va a ser el juez, y que lo que está necesitando es una decisión judicial para solucionar una litis. Entonces, estamos hablando de una verdadera demanda judicial como primera medida. Y luego, cuando estamos hablando de requisitos formales, bastante ha discutido la doctrina, dice, ¿estamos hablando de requisitos formales? No, estamos hablando de requisitos sustanciales. Son requisitos sustanciales. ¿Por qué? Primero porque son taxativos. Y segundo, porque la omisión de ellos impide la apertura del proceso. Son, en definitiva, la existencia de estos requisitos sustanciales tienen que ver con las condiciones de admisibilidad. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es que es una verdadera demanda de concurso, y segundo, que los requisitos que está diciendo el título no son requisitos formales, sino son requisitos sustanciales, porque hacen a la misma existencia. Perdón, a la admisibilidad de la pretensión. Entonces, vamos a ir analizando. El análisis que vamos a hacer de la solicitud, de la demanda, es un análisis exegético. Eso quiere decir que vamos a ir viendo los artículos, desmenuzando. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que ustedes lo aprendan de memoria, que es fácil, pero quienes no tienen, yo particularmente no tengo semejante memoria, hay gente que tiene esa memoria que lo graba, y si ustedes no tienen esa memoria, lo que tienen que hacer es naturalizarlo, razonarlo. Entonces, estamos presentándonos un sujeto que pretende que se le abra un proceso de esa magnitud, y ustedes, cuando se les pregunte, van a tener que graficarse
cómo va a ser para acreditarlo. A veces en los exámenes les preguntamos cosas que son para nosotros, desde este lado, parecen sencillas y facilísimas, y por ahí se traban ustedes. ¿Por qué? Porque si no lo recuerdan de memoria, no lo han naturalizado. Mi intención es que ustedes lo naturalicen, porque si lo leen de la ley lo van a entender fácilmente. Recuerdan que habíamos hablado en la clase anterior de los presupuestos, ¿no es cierto? Del estado de cesación de pagos, de la concursabilidad, si son sujetos concursables, si entra en el artículo 2, y finalmente el que hace la instauración a través de la sentencia, los legales. Se instituye el proceso a través de un pedido y de una sentencia. Entonces, hoy vamos a analizar esa parte. El inciso 1 de la norma que estamos analizando, que es el artículo 11, habla de quiénes lo van a solicitar. Si estamos hablando de personas humanas, en la nueva denominación del Código Civil más moderno, del Código Civil Comercial, cuando hablamos de personas humanas tenemos que acreditar la identidad. ¿Cómo acreditamos la identidad de una persona humana? Por el DNI, el documento nacional o pasaporte si fuera extranjero naturalizado, o el documento que tenga algún naturalizado. Se acredita con los documentos personales. Acuérdense que habíamos hablado de que las personas humanas pueden ser no comerciantes. De hecho, ya no existe el término comerciante, se habla de empresa, se erradicó el término de comerciante. Así que puede no tener el carácter de empresario. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que un policía o una maestra pueden pedir la apertura de su concurso? Entonces, si las personas humanas no requieren mayor análisis. Pero cuando estamos hablando de personas de existencia ideal, que las denomina la ley personas jurídicas, nosotros vamos a tener que acreditar, porque hay distintas situaciones. Si es una persona jurídica o persona de existencia ideal regularmente constituida, pues vamos a tener que acreditar el contrato social inscripto, donde corresponda. Si estamos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, será la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, y si es en el ámbito de Cava, va a ser la IGJ, que ustedes tanto habrán escuchado, la Inspección General de Justicia. Son los organismos registrales de las personas de existencia ideal. Entonces, si estamos hablando de una persona de carácter ideal regularmente constituida, es el contrato social inscripto, con el domicilio social inscripto, lo que va a tener que acreditar, que acompañar, conjuntamente con todas las modificaciones que haya tenido. Porque puede ser que haya, si estamos hablando de una SRL, hay sesiones que se inscriben, sesiones de cuotas, sesiones de socios que se inscriben, cambios de domicilio, es decir, el contrato social inscripto con todas sus modificatorias. Pero puede también suceder que exista un contrato entre las partes, pero que no esté inscripto. Muchas veces sucede de que las partes se asocian, pero después no regularizan, no terminan de regularizar su situación social. Entonces, acompañarán ese contrato. Ya casi sociedades de hecho son muy pocas, porque a partir de la subsanación de la nueva ley, van adoptando distintos tipos sociales, hay contratos asociativos, no es más la tipicidad que regía antes, pero van a tener que acreditar qué los convoca, qué los reúne. Incluso algún contrato asociativo, o social o asociativo, que no esté inscrito. Entonces, inciso 1, acreditar el carácter que tienen y su domicilio. Inciso 2, explicar las causas que lo llevan a esta situación patrimonial como para solicitar la apertura de su concurso. Es decir, ¿vieron cuando hablábamos de los hechos reveladores del estado de cesación de pago? Bueno, en este caso, como es el mismo deudor que lo está haciendo, va a ser el hecho revelador por antonomasia, es la confesión judicial de que se encuentra en estado de cesación de pago. Está confesándole al juez que está en estado de cesación de pago. Pero hay una nota muy particular en esto. Habla de la época. Porque por ahí ustedes dicen, no, la fecha del estado de cesación. La fecha es una etapa posterior. Va a ser el juez quien fije, mediante un incidente, quien va a determinar la fecha del estado de cesación de pago. En este momento, lo que va a narrar el deudor
va a explicar la época en que se produjo, porque él no tiene tampoco la certeza. Por ejemplo, un sujeto que ejerce el comercio, sea la persona que sea, que ahora vamos a adentrarnos en eso, en quién lo representa. Empieza a narrar, porque lo que está explicando es el Estado, su situación patrimonial, su situación financiera, cómo llega a este estado, y va a decir que a partir de la pandemia, desde el 2020, desde que se inicia el 2020, por ejemplo, su negocio ya no tuvo afluencia de un bar, una cervecería, una fábrica de cerveza. Se presenta y dice, bueno, yo no tuve afluencia de público, me encuentro porque tengo unas cargas sociales, tengo empleados en relación de dependencia, tengo muchas cargas sociales, tengo que pagar el alquiler, y ahí empieza a estropearse su situación patrimonial. ¿Él qué va a decir? Bueno, más o menos fue, ¿cuándo empezó la pandemia? En marzo del 2020, ¿no es cierto? Bueno, dice, más o menos entre los meses de marzo y de septiembre del 2020 fue que él empieza a contraer deudas que no generaban los recursos para cubrir las deudas que se le estaban generando. Entonces él va a expresar eso. Esto es como que se desnuda. Ahora van a ver en el análisis de su presentación. El deudor se desnuda ante el juez y dice, yo soy esta persona. Además, me olvidé decir esto, ¿quién lo representa? ¿ Quién presenta esto? Cuando yo hablo del deudor, sea persona humana, sea persona de existencia ideal, va a ser a través de un representante, va a ser alguien con poder especial, un abogado, un profesional con carácter, con un poder general, no va a poder, no le alcanza el poder para eso, va a tener que poner un poder especial como para pedir el concurso. Y otro detalle, ¿quién lo puede pedir? Cuando estamos hablando de una persona humana, no existe duda que es la persona humana, pero cuando hablamos de una persona jurídica, en realidad, quien lo pide va a ser el representante legal. En una SRL será el gerente, que es el órgano de administración. En una SA será el presidente, que es el órgano de administración. Pero que dentro de los 30 días de la presentación, artículos 6, 7, 8, van a tener que ratificar. En realidad no es propio una ratificación, es una decisión, una confirmación de que el trámite quiere continuar, por el órgano de gobierno, que es la asamblea, o la reunión de socios, sea en una SRL o en SA, que son los dos tipos sociales más conocidos. Es decir, ¿quién la pide? La pide el representante legal, cuando estamos hablando de personas de existencia ideal. Por supuesto, el representante legal, el presidente de la SA, a su vez tiene que contratar un abogado, que va a tener que poner facultades especiales para llevar a cabo un proceso de esta magnitud. ¿Se entendió hasta acá? ¿Quién la pide? El representante legal. Inciso 2. Va a expresar el estado de situación patrimonial, las causas que lo llevaron a esto, y la época en que se produjo, porque insisto, la fecha se va a fijar más adelante, que la va a fijar el juez. Inciso 3. Otra cosa que les quiero decir, recomendar, atiendan a los verbos de esto, porque acá dicen enumerar, acompañar, como es taxativo y es sustancial, si a ustedes les está diciendo la ley acompañar y lo enumeran, no van a cubrir con los requisitos que son de presentación obligatoria. Entonces, la demanda no va a reunir los requisitos formales y exigidos. Entonces, presten atención cuando habla de los verbos. El 3 dice acompañar un estado detallado y valorado del activo y del pasivo. Hasta ahora dijimos, mire, señor juez, yo soy una persona física, que en esa época, supónganse que yo soy la dueña de la fábrica de cerveza de acá de Mar del Plata, que tengo un local comercial y que me agarra la pandemia, entonces digo, yo soy Selva Pandolfo, persona física, lo identifico, o soy una persona de existencia ideal, lo justifico, que en tal época y por tal motivo empiezo a tener dificultades económicas y financieras de carácter general que me impiden cumplir regularmente las obligaciones que me son exigidas. Ahí llego yo a explicarle al juez en esa época. Y después hago un estado detallado y valorado, pormenorizado, del activo y del pasivo.
del activo decir, bueno, ¿y qué tiene usted? Y yo tengo este bien y este bien, o estos créditos dentro de mi activo. Y dentro de mi pasivo, yo tengo que enumerarlo, y eso requiere una certificación de un contador. No, ay, ese es mi mouse. No es la expresión nada más, sino que tiene que ir acompañado por la certificación de un contador público nacional. Que también para hacerlo va a tener que seguir pautas, los informes tienen pautas de auditoría, este tipo de informes, unas pautas que les rigen las disposiciones técnicas propias de su profesión. A ellos tienen unos formularios que dicen que tiene que hacerlo de determinada manera. Ese dictamen tiene que ser suscrito por un contador público nacional. Por eso yo les decía, no, lo que decía era, perdón, lo decía en la clase presencial con el otro grupo. Un concurso preventivo, la presentación a un concurso preventivo no es una cuestión económica, porque va a tener que tener un resto para afrontar lo que demande todo esto, porque va a tener publicación de dictos. Matías, si estás ahí tenés que presentarte, y Guidoni también, y Pena también. Tienen que estar, como son las pautas de, perdón, son las pautas, tienen que estar presentes, chicos. Guidoni también. Les decía, van a tener que publicar los edictos, van a tener que acompañar el dinero de la correspondencia, que son cartas certificadas, que valen lo mismo que una carta documento, que el otro día mandé uno, salía 800 pesos, y si tengo 20 acreedores, lo tengo multiplicado 800 por 20. Los edictos son por 5 días, en el diario de publicaciones legales, que es el boletín oficial, y en el diario comercial. El dictamen y a esto apunto, el dictamen del contador también es una cosa onerosa, más el adelanto al profesional letrado que va a llevar adelante todo esto. O sea, se dan cuenta que es una serie de gastos que van a tener que llevar adelante el que pretenda concursarse, para que tomen conciencia de lo económico de todo esto, del aspecto económico. Entonces decíamos, se presenta, habla de la época en que se produjo su situación de desequilibrio, y va a tener que hacer un detalle pormenorizado de activo, de pasivo, indicando qué gravamen tiene, qué activos tiene, qué créditos, y dentro del pasivo un detalle pormenorizado, suscrito por un dictamen contable. Para esto también, si yo estoy diciendo que tengo un desequilibrio, que tengo activo y pasivo pormenorizados, por supuesto me van a obligar a acompañar los balances o estados de situación patrimonial. En realidad me está pidiendo los 3 últimos balances. La norma pide los 3 últimos balances. Pero si fuera una persona física no está obligado a llevar estos balances. Si fuera una persona de existencia ideal, sí está obligado, aunque a veces no los tienen, porque ya vienen funcionando mal económicamente, el balance también sale unos buenos pesos, y por ahí vienen arrastrando eso. Entonces, acompañar los 3 balances, pero además acompañar toda la documentación. Todo lo que esté avalando, porque tengan en cuenta que acá no conviene ser reticente en demostrarle al juez todo esto. Yo le digo, mire, estoy pobre porque me pasa esto, estoy en estado de cesación de pago, yo tengo que acreditarle al juez eso, porque si no, no puedo conmover la decisión judicial a mi favor, me van a tener por desistido el proceso. Entonces, yo por todos los medios voy a intentar demostrarle al juez que estoy en estado de cesación de pago, que no puedo afrontar la situación, y le acredito con los balances. Si no tengo los balances, le acompaño los libros contables. Además, si yo ejerzo, supóngase que sea una persona humana, que ejerzo el comercio, igual tengo que tener libros, tengo que tener un contador, seré monotributista, o seré gran contribuyente, pero autónomo, perdón, pero en realidad yo tengo que tener libros de IVA, de empleados, toda esa documentación, todo lo que es documentación de mi empresa o de mi actividad, yo se la tengo que exhibir en ese momento al juez. Inciso 5. Acompañar la nómina de deudores. Esta nómina de deudores, que en lo general
en la práctica siempre faltan, porque omiten deliberadamente u omiten porque no se dieron cuenta, mirá, tenía tenía el fisco y no me acordaba de ponerlo. Entonces, pero no le hace, eso después es un trabajo de la sindicatura. Entonces, lo que van a hacer es hacer un detalle de los deudores, indicando quiénes son, individualizándolos, sus domicilios, si hay codeudores, si hay garantes, si hay, en definitiva, todos los datos que tenga para que queden manifestados en el proceso quiénes son las personas que pueden venir a reclamarme patrimonialmente. Además, si yo estoy diciendo que, y esto es para evitar fraude, porque yo, como después me van a votar y voy a pretender que me voten, el concordato, el acuerdo, yo puedo gestionar con mis amigos, mirá, yo hago que sos mi acreedor, y después vos me das el ok, así yo obtengo las mayorías. Eso sería una falta, ¿no es cierto? Una cosa espuria. Para evitar esto, me exigen que yo acompañe toda la documentación respaldatoria. De manera que si yo digo que fulano es mi acreedor, voy a tener que acompañar la documentación respaldatoria que fundamente lo que estoy diciendo, que sostenga jurídicamente lo que yo estoy, la deuda que yo estoy indicando. Esto además también tiene que tener un dictamen de contador, suscrito por el contador, que seguirá las normas de las disposiciones técnicas de su profesión. Ellos tienen, como les decía, disposiciones técnicas numeradas que se ajustan a cada acto que hace el contador y que suscribe, tienen las normas técnicas que hacen a la legitimidad de la presentación que están haciendo. Otra cosa que tienen que pagar. ¿Le puedo hacer una consulta antes que avance? Sí, claro. Cuando usted habla de que tiene que acompañar toda la nómina de acreedores, pensando en un pequeño comerciante, usted recién hablaba de la época de la pandemia, ¿no es cierto? Sí. También tiene que presentar, no sé si decirle acreedores, pero lo que hace a su esfera privada, no que tenga relación con el comercio, qué sé yo, se alquila, nunca dejó de pagarle a la persona que le alquila al dueño, o sea, lo que hace a su esfera privada, más allá de ese pequeño comercio, ¿también entra dentro de esta nómina de acreedores? Es un proceso universal. Acá, porque si esos que son de su esfera particular, de la casa donde habita, donde tiene su hogar, que no le pagó y no lo menciona acá, y ese va a quedar fuera del concurso. ¿Y a dónde va a ir? Es un proceso universal, donde confluyen todos los acreedores y todo el patrimonio. Tiene doble faz, es subjetivo y objetivo. Yo le tengo que poner sobre la mesa todo el patrimonio y todos los acreedores que tenga, todos. De hecho, fíjate sí, sí, está bien, excede, digamos, el ámbito de su ejercicio profesional o comercial, absolutamente, digamos. Sí, claro, bien. Claro. Sí, no sé, la escuela del hijo, todo ese tipo de cosas, a eso me refiero. Todas las deudas que se le vienen encima y que él no puede afrontar, porque además la rentabilidad que le daba ese negocio, la actividad normal, era la que le permitía cancelar las deudas de la cuota del colegio del hijo, como vos estás diciendo ahora, o del alquiler de su casa, o de la hipoteca de su casa, o de la cuota de su auto. Todo eso viene a jugar acá porque es un proceso universal. ¿Le puedo hacer otra pregunta también? Sí, por supuesto. Me quedó del inciso 1 para que no quede muy atrás. Si yo soy una persona jurídica, Sí. por lo tanto el representante es una sociedad anónima, por ejemplo, el Sí. presidente del directorio, Sí. sin perjuicio de que a los 30 días tiene que acompañar la decisión de la asamblea de continuar con el trámite. En la primera presentación, yo como presidente, tengo que acompañar el acta de reunión del directorio. Sí, claro, porque vos representás a un órgano, que es el órgano de administración. Acá las sociedades son chicas, son sociedades cerradas de 2 o 3 personas, pero poner que es una sociedad de 10. Lo normal es que sean sociedades, en Mar del Plata, Buenos Aires es otra tinte, pero en Mar del Plata son sociedades pequeñas, cerradas siempre, muchas familiares, pero de todas maneras tiene un órgano de administración y un órgano de gobierno. El presidente de la sociedad, como vos me estás poniendo,
representa ese órgano de administración, pero no por su cuenta, tiene que tener un mandato. Entonces, en la reunión de directorio, que deliberan esto, che, bueno, lo van a poner, che, estamos en problemas, pero van a tener que expresar la situación en que se encuentran, y van a instruir al presidente para que contrate un abogado, o le dé indicaciones al abogado de la empresa, para que haga la presentación. Incluso por una responsabilidad del presidente también. Si yo fuera el abogado del presidente, digo, mirá, como vos no actuás por vos, sino actuás en carácter de presidente de eso, a vos te sirve que ser orgánico y decir, mira, hay un acta de directorio donde se deliberó respecto a esto y se tomó la decisión de llevar a concurso. Por una cuestión de responsabilidad también. Claro, mi pregunta puntual era si se acompaña, porque nos decían sí, que no, lo te conviene acompañar. Mira, esto es así. Fíjate, yo te dije que son los elementos que te está diciendo y te está pidiendo, son requisitos sustanciales y taxativos, que hacen a las condiciones de admisibilidad. De manera que si a vos te falta, te van a tener por desistido, no te van a abrir, te lo van a denegar. Pero si te sobra, no pasa nada. En este caso, vos siempre que tengas duda, ¿viste el dicho, más vale que eso sobre? Bueno, vos te cubrís, y cubrís la responsabilidad del presidente también, porque tenés una decisión del órgano de administración que lo instruye a que tome una medida como esta de llevar a concurso a la empresa. Porque además, suponete que en tu caso viene el presidente le instruye al abogado, sí, presentémonos, y después el órgano de gobierno, generalmente son los mismos, porque si la sociedad es chiquita, son los mismos, pero el órgano de gobierno le dice, pues, vos estás loco en la decisión que tomaste, yo no te respaldo en esto, y no te firmo. Las consecuencias son malísimas, incluso por una cuestión de responsabilidad para con el presidente. Una acción de daños que le puede hacer la misma sociedad al presidente. Pues si yo no te avalo, pero si yo tuve un órgano de administración, que es el directorio, en este caso, que me dice, me avala, bueno, vos lo hacés. Bien. Vos fíjate que incluso, no siempre pasa, porque a veces, no sé por qué, a veces es más laxo que otro, pero si se pierde un libro social, y vos querés ir al organismo registral a pedir el libro continuo, decir, mire, se me perdió el libro, viste, los libros son correlativos, son numerados y correlativos. Se me perdió el libro 1, el libro diario, el número 1. Tenés que pedir el 2, porque el 1 se te perdió. Entonces, y tiene que haber un tracto, no podés saltar del 3 al 7, tiene que haber un tracto. En ese caso, va el representante legal, que en este caso del SA va a ser el presidente, va a hacer la denuncia, que se hace ahí en el registro de las personas de la calle 20 de septiembre, ahí se hace la denuncia de extravío del libro, te emiten un informe, pero a veces sí, a veces no, no sé de qué depende, del funcionario que te atiende, que te dice, usted viene a hacer una denuncia, muéstreme la autorización del órgano que le autorizan a usted como presidente a hacer esta denuncia. Muchas veces, la mitad de las veces lo piden, la mitad no. Corresponde que lo pidan. Corresponde que lo pidan. Pero siempre a vos te avala actuar orgánicamente en una entidad como esta, de existencia ideal. Entonces decíamos, se presenta persona humana o jurídica, dice el Estado, dice todo, la época, la palabra guarden en la memoria, la época en que se produjo el Estado, enumeran el pasivo y el activo, siempre con informe de contador, denuncian quiénes son los acreedores, a quién le deben, incluso tienen que poner si tienen juicios pendientes, si existieran juicios pendientes tienen que individualizarlos, incluso acciones administrativas, que puede ser multas que tenga pendientes con municipalidad, con cualquier organismo fiscal, tiene que denunciar lo que tiene pendientes, acciones administrativas, porque forma parte del pasivo eso, de lo que va a tener que responder. Les decía, también tiene que ir con dictamen profesional, de ciencias económicas, con un contador. Bueno, ¿qué les decía? Bueno, detalla los procesos judiciales
Y fíjense, ahí decía acompañar la nómina de deudores. Acompañar, acuérdense el verbo. Pero el 6 dice enumerar, el inciso 6 dice enumerar. Acá siempre se equivoca. Es así. El deudor, en este caso, todavía no es concursado, el deudor que está peticionando la apertura de su concurso, está al frente de su negocio, de su actividad comercial. Y su actividad comercial requiere tener los libros. Es inconcebible que una sociedad, como una persona no tenga documentos, que una sociedad no tenga libros. De manera que cuando ustedes, el policía, cualquier autoridad, les pide el documento, no se los puede retener. Se los pide y se los devuelve. No se los puede retener. En el caso de las sociedades, le dicen, enumeren los libros, ustedes lo enumeran, le indican cuáles son, le indican cuál es el último folio utilizado, y después el juez, en la apertura, se los va a pedir. Pero hay en este momento, en esta instancia de solicitud de la demanda, ustedes enumeran los libros y le dicen cuál es el último folio utilizado. Y esto del último folio utilizado tiene que ver porque la presentación de la demanda es un hito que marca un antes y un después. Y ustedes van a dividir las aguas entre acreedores concursales y postconcursales. La presentación es lo que divide. Entonces, ese es el motivo que fundamenta este inciso. Ustedes no solamente los enumeran y le dicen cuál es la última foja para que no carguen cosas posteriores a la presentación de la demanda. Y le indican el último folio utilizado y ponen a disposición del juez. Ustedes son los abogados del deudor y le dicen, señor juez, los libros sociales, hay libros sociales obligatorios y otros que no son obligatorios. Por ejemplo, IVA compras, IVA ventas, el libro de personal, de jornales o de empleados. Si no tiene empleados no es obligatorio. El IVA o subdiarios, diarios, subdiarios, todos los libros esos no son obligatorios. Sí, el diario, inventario y balance son los libros que la ley determina que son libros obligatorios para llevar. Entonces, de todo lo que tenga, se los va a exponer, llevamos estos libros, incluso a veces las entidades no llevan libros en papel y piden que sean de manera informática. Pero hay distintas formas de llevar a cabo, porque es eso con hojas móviles. Habrán visto en alguna empresa donde van, que se van imprimiendo las facturas con hojas móviles, que son unas hojas que se van plegando así, como facturas. Bueno, tienen un sistema especial que cuando piden la rúbrica del libro piden el sistema y detallan cómo es el sistema y cuáles son las pautas de guardado y todo eso para que no sea adulterado. Eso es lo que van a tener que denunciar al momento de decir llevamos estos libros, o no los llevamos en papel y llevamos libros contables de manera informática. Entonces, persona, época en que se produce, quiénes son mis deudores, cómo está compuesto mi pasivo, mi activo y mi pasivo, con detalle, detallo los juicios que tengo pendientes, o las acciones, o los procesos administrativos. Y también es muy importante denunciar, dice el inciso 7, denunciar si tiene un proceso anterior. ¿Por qué? Porque el artículo 59, si ustedes lo leen, habla de una veda, que una vez que concluido el proceso, que se ha pagado todo el acuerdo, tiene un año calendario como una veda en el que no pueden pedirse un nuevo concurso. Y lo mismo sucede si se los tiene desistidos como desistimiento a sanción. Durante un año la sanción es esa, no van a poder solicitar la apertura de concurso. Otra cosa que omití decirles, que era lo preliminar, el artículo 10 que habla de prevalecencia concursal preventiva. Cuando nosotros hablamos de concurso preventivo, ¿qué se trata? ¿De prevenir qué cosa? De prevenir la quiebra por todas las formas. El legislador ha inventado y da muchísimas posibilidades al deudor para que no vaya a la quiebra. La quiebra es mala para todos. El concurso le deja respirar. La quiebra tiene el agua acá. En el concurso tiene un poco
de margen para seguir al frente de sus negocios y salir de la situación. Y muchos, es difícil, pero muchos salen de la situación. De hecho, Toledo, ustedes todos, ¿quién no conoce Toledo? Toledo estuvo concursado y Toledo está en pie. Hay muchos, Postres Balcarce estuvo concursado y está en pie. Hay muchas empresas que han salido de la situación concursal, de la gran crisis. Entonces, este periodo de veda lo sanciona el que no puede. Y la prevalencia concursal preventiva es que yo no puedo pedir si tengo algún pedido de quiebra pendiente. Que se me haya abierto la quiebra. Si no estuviera, si fueran pedidos que no han trascendido, prevalece el concurso preventivo. Más aún, supónganse que sí prosperó el pedido de quiebra. Si yo consigo reunir los requisitos y lo hago en tiempo y forma, esa quiebra yo puedo convertirla en concurso preventivo por el artículo 90, no sé si lo vieron todavía. Yo puedo convertirla en concurso, porque conviene el concurso. El concurso es una figura que permite al deudor seguir al frente de sus negocios y salir de la situación. Va a estar ajustado y asfixiado, porque debe responder a lo anterior, más los pasivos nuevos de la nueva que va generando su actividad comercial. Pero se supone que va a tener un gran esfuerzo, pero va a poder salir. Entonces, de entre todas las cosas de los libros, denuncia si tiene algún periodo anterior. Algún proceso concursal que lo ponga en un periodo de veda. Luego, también, esto es una modificación desde el 2011, antes no estaba, les hace acompañar una nómina de empleados, con el detalle de las categorías, de la antigüedad. Antes el empleado, la verdad que no estaban presentes en el proceso. Hoy los empleados de una empresa juegan un rol muy importante. Están presentes en cada acto de esto, pues son los principales interesados en que esa empresa salga adelante. Fíjense que van a ver hasta en el salvataje, están en todo están los empleados. En el comité de control, bueno, siempre está presente el empleado, entonces le pide, de acuerdo a la nueva disposición del 2011, que haga una nómina de 2 empleados, indicando la antigüedad, la categoría, las horas de trabajo, las remuneraciones que se le deben. Eso lo va a hacer también un contador, con una certificación. Fíjense, va 3 certificaciones que hace el contador. 3 certificaciones, que hay que pagarlas para hacer esta presentación. Y finalmente, son 8 hasta ahora, llegamos a los requisitos formales. Hasta ahora vemos que eran requisitos sustanciales. Supónganse que no llega, que tiene que pedir, pues sabe que le van a pedir la quiebra, y está apuradísimo por pedir el concurso, o que le están por subastar algo y quiere frenarlo, y bueno, quiere pedir su concurso. Tiene que reunir toda esta documentación. En el supuesto de que el deudor no pudiera reunir toda esta documentación, las certificaciones, esto hay que elaborarlo, esto no sale en una semana, es un proceso que hay que prepararlo para presentarlo bien, que requiere mucho trabajo, puede pedir una prórroga por única vez y de 10 días a los efectos de que el juez considere para que él pueda aportar la documentación faltante. Es por única vez y es desde la presentación. O sea, que si ustedes no llegaron al momento de la presentación a reunir toda la documentación, ya vayan preparando la que les falta mientras piden autorización. Porque si, no es desde que les autorizan, es desde la presentación. De manera que tardó más el juez en autorizársela y ya se les venció. ¿Se entendió? Es desde la presentación. Si ustedes ven que no llegan con la documentación, pídanlo y van gestionando para obtenerla a los efectos de cuando el juez diga, ok, ustedes ya la tienen armada, porque si no, no les van a dar los tiempos. ¿Sí? ¿Como un punto de la demanda, profe? Desde la presentación que vos hiciste como representante del deudor, del propio deudor. Claro, dentro de la redacción de la demanda pongo... Sí, no te entendía. Sí, no te entendía. Bien. Bueno, hasta acá llegamos con lo que es el inciso del artículo 11, que es precisamente la presentación de la demanda. Hay 2 supuestos especiales. ¿Recuerdan cuando hablábamos de estado de cesación de pago? Que decía,
en que había excepciones, que dice el artículo 1, había 2 excepciones en particular, que decía que no era necesario el estado de cesación de pagos. ¿Se acuerdan cuáles eran? A ver, ¿quién me lo dice? El concurso del garante y el caso de agrupamiento. Excelente. El garante y el agrupamiento. Ahí no requería el estado de cesación de pagos. La narración que hagan no es suficiente. En el caso de concurso de agrupamiento, recuerden que eran 2 o más personas que están vinculadas, que tienen permanencia, exteriorización. Esas eran las condiciones. Que tengan una actividad permanente, que se exterioriza como un holding o como un grupo empresario, y que, supóngase que sean 5 los sujetos, que 2 de ellos estén con dificultades económicas y financieras, que vayan a arrastrar y poner en situación riesgosa a estos. De manera que estos 2 son los que están en estado de cesación de pago, pero pueden comprometer la situación de estos. Entonces, recuerdan que tiene que ver con una cuestión de competencia. ¿Quién era? ¿Quién era competente? Desde el artículo 3 lo dice. Acuérdense del 3, de la competencia. Que habla primero de personas de existencia humana, después de los primeros 2 incisos, los otros 2 de existencia ideal, y después habla de casos especiales, que era el concurso de garante y el agrupamiento. El agrupamiento, si son 5 y no están en la misma jurisdicción, el juez competente, dice la norma, es el que tiene el activo más importante. De estos, el que tiene el activo más importante. Entonces, la demanda va a tener que acreditar, además de los requisitos del 11 que venimos viendo, va a tener que acreditar la permanencia, la exteriorización y la posibilidad de que el concurso, que la situación de cesación de pagos de los que están mal arrastre a los demás. Con todos esos elementos se le muestran al juez y altera también la competencia porque tiene que ver con el que tenga el activo más importante de esas 5 en el supuesto que vimos. Y en el caso del garante pasa lo mismo, altera las cuestiones de competencia, porque el garante no lo va a abrir en otro lado, lo va a abrir en el del garantizado concursado. Entonces, la exposición que va a hacer el garante, cuando explica la época y qué sé yo, en realidad no explica la época, porque no está en cesación de pagos. Él va a tener que poner la situación y justificar documentadamente la situación de garante que tiene con el garantizado concursado y el riesgo que tiene. Y ahí tiene 30 días, que siempre se consideran hábiles judiciales por el 275, que son las normas generales, 30 días hábiles judiciales a partir de la última publicación de dicto del concursado. Eso es para el caso del garante. ¿Sí? Entonces, la explicación de los hechos del que está en cesación de pagos es su propia exposición de la época en que se produjo. En el caso del agrupamiento va a ser justificación de que la existencia del grupo y los demás requisitos, pero que además modifica la competencia. Y en el caso en el supuesto del garante, en lugar de narrar su propio estado y época de cesación de pago, decir, mire, yo garanticé bajo esto, y está comprometido mi patrimonio y me concurso en un tiempo. Si no, si se pasa de esos plazos, ya no tiene otra opción. Así llegamos a la presentación. Esto es así. Llegamos al artículo 10, que hablaba de prevalecencia, el 11, y finalmente el 13 dice, ¿qué pasa? Lo presento judicialmente. Otra. La presentación judicial, que son los requisitos formales, es que se acompañen doble ejemplar. Ahora se hace por vía electrónica. Antes nosotros íbamos a la Receptoría General de Expedientes, con toda esta documentación, con una planilla de juicios universales. Los juicios universales se tienen que registrar. ¿Qué juicios universales conocen ustedes? Por ejemplo, concursos y quiebras es una que es el que estamos viendo. Sucesión. ¿Qué más? Ausencia. ¿Qué pasa? Mar del Plata es muy común. Ausencia cuando se piensa que falleció una persona por la ausencia. Por ejemplo, infortunio náutico con presunción de fallecimiento, no me sé la palabra.
los infortunios náuticos, el barco Angelita, que tuvo un infortunio náutico y que no apareció nunca más la gente, ¿qué hacen los deudos? Si no aparecen nunca más ni los cuerpos. Hacen un proceso universal que se llama ausencia con presunción de fallecimiento. En determinado tiempo, eso es un proceso universal. El proceso de inhabilitación, que ahora que en realidad ahora tiene otra denominación que habla de capacidad, de una persona que queda inhabilitada por incapacidad, por demencia, eso es un proceso universal. Hay varios procesos universales. Entonces, existe, si ustedes van a la norma, a la ley de concursos y quiebras, el último de los artículos, todas las legislaciones que vienen desde antaño, siempre dice, créase el registro especial de concursos y quiebras. Y lo dejan la reglamentación para el Poder Ejecutivo. Pues nunca hubo un registro de concursos y quiebras, que sería a nivel nacional, sería fabuloso. Una cosa de esta naturaleza que tenga registro nacional, pues no lo hay. Entonces hay un registro de juicios universales, que está en la ciudad de La Plata, que es en realidad creado para sucesiones y ausencias, y que acaban las planillas de juicios de concursos y quiebras, recalan ahí. El juez, el juzgado, vía electrónica lo manda y le informan. Si ha tenido un proceso universal, si por ejemplo, porque si mintió y dijo que no tuvo un proceso anterior y resulta que el registro dice, sí, mire, está en periodo de veda, todo lo que haga se va para atrás, se anula. Entonces, esa planilla de registros universales se completa, se presenta todo escaneado, igual que la demanda va por un sistema. ¿Algunos trabajan en algún estudio jurídico? Bueno, de un tiempo a esta parte, yo creo que es del 2018, los abogados tenemos una firma electrónica directamente con la Corte. Y trabajamos con un token. El token es un pendrive que es personalizado, único, se cuida como la vida misma, y que todos los escritos, donde hay una registración, un certificado de token, y donde todos los escritos que mandemos a todos los juzgados van por esta vía electrónica. Tenemos que constituir un domicilio electrónico, las nuevas disposiciones nos marcan. Tenemos que constituir un domicilio legal, un domicilio electrónico, el legal fijo del estudio, un electrónico donde nos vienen todas las notificaciones, y a su vez constituir un teléfono de contacto, un celular o teléfono fijo de contacto, que si no está, me tienen por no presentado el escrito. O sea, 3 formas de identificar al profesional: el domicilio físico, el domicilio electrónico y el teléfono. Eso hay que poner en el encabezado. Y ahora, para cuando hagan los prácticos, eso hay que poner en el encabezado. Es más, si a mí se me pierde el mío, yo tengo que recuperar, pedirle a la Corte otro. Yo no puedo usar el de mi socio, por ejemplo. Es personal, es intransferible el token. Se compra una sola vez, lo otorga el Colegio de Abogados, con todas las certificaciones, y con eso trabajamos. Ahí mandamos los escritos electrónicos, y ahí, cuando uno termina de escribir el escrito electrónico, habilita a acompañar las copias que uno ha escaneado en PDF, y le mandamos la documentación respaldatoria en PDF, escaneada. Y ahí va a la receptoría hace el sorteo. Todo lo que hacíamos físicamente y en papel, se hace ahora por vía electrónica. Y funciona bastante bien, la verdad que cuesta, para los mayores nos cuesta más, pero la verdad que funciona bastante bien. Llegamos así a la presentación. Puede pasar 2 cosas: que prospere o que no prospere. ¿Cuándo puede no prosperar? ¿Qué va a evaluar el juez? Ser competente, que se den los presupuestos, ser competente, que sea un sujeto concursable del artículo 2, y que reúna las formas legales de la presentación de demanda que está haciendo. Y más los 10 días esos de plazo que puede llegar a pedir, que son excepcionales. Si se dan esos requisitos, el juez, ¿qué va a hacer? Si no se dan, o está en el periodo de vela, si no se dan,
le rechaza la solicitud, le rechaza el pedido de demanda. ¿Y qué pasa? ¿Se conforma el deudor con eso? Si me abre el proceso, es inapelable. Si el juez dice que hace lugar y que abre el proceso, eso es inapelable. Si me lo rechaza, es apelable. Que quede claro esto. Yo pido el concurso preventivo, el juez me lo abre, eso es inapelable. Si el juez me lo deniega, por alguna de las causales que el juez considere que están incumplidas, yo puedo apelar. ¿Cómo puedo apelar? Me voy al 273, normas generales, con efecto suspensivo y en relación. ¿Se acuerdan que parte de las pautas generales, de las normas procesales generales, es la inapelabilidad? Las cosas, en principio, rige la inapelabilidad, salvo cuando la norma expresamente diga que es apelable. En este caso, expresamente dice que es apelable. Llegamos a la... Supóngase que está todo bien, y el juez dice, ok, abro el proceso. Abre con una sentencia. Creo que dice... dice, artículo, espérenme que digo, resolución judicial, otro error, no es una resolución. ¿Sí? ¿Quién me habló? Una pregunta. Sí. Y en caso de rechazar, ¿es apelable y resuelve la Cámara o resuelve el mismo juez? No. Si nosotros tuviéramos, en Italia, por ejemplo, son tribunales. Entonces, hay un juez delegado y otros jueces que se pliegan como en la corte, ¿viste? Que adhieren o no adhieren. Cuando es un tribunal colegiado, se entiende que no es instancia única, porque un juez delegado fue el que dijo la sentencia y los otros convalidan o no lo que dijo él. En este caso, como los jueces en nuestro sistema son juzgados por un juez, tenemos que tener otra instancia. Entonces eso sí va a la Cámara. La apelación va a la Cámara. Por eso es en relación y con efecto suspensivo. Va a la Cámara. Sí. Bueno, fíjense lo que dice el 13. Presentado el pedido, otra vez error, es la demanda, o en su caso, vencido el plazo que acuerde el juez, este se debe pronunciar dentro de 5 días. Acuérdense que los días se cuentan hábiles judiciales, siempre. Dentro de 5 días. Debe rechazar la petición cuando el deudor no sea sujeto susceptible de concurso, si no ha dado cumplimiento al artículo 11, si se encuentra dentro del pedido de inhibición, o cuando la causa no sea de su competencia. Y ahí dice, es apelable, que era lo que estábamos hablando. Y si considera que se puede, que está óptimo en condiciones para hacerle lugar, entonces dicta la sentencia de apertura. Y acá no hacemos un estudio exegético, como hicimos recién con el 11, sino que hacemos las características propias de la sentencia. Ustedes saben que como se inicia un proceso, no es una sentencia condenatoria. La condenatoria pone fin al proceso. Esta no es de fin, sino de inicio. Tiene determinadas características. Es declarativa. Anótenla. Es constitutiva. Es instructoria. Declarativa, constitutiva, instructoria, cautelar, ordenatoria. Esas son las características de la sentencia de apertura. Sentencia, ¿por qué? ¿Por qué no es una resolución? ¿Alguien me habló? ¿Me preguntó? Sí, la última característica se tildó el audio y no la escuché. Ordenatoria. Gracias. Ah, esto, perdón, yo estaba mal con esto. Ordenatoria. Profe, perdón, ¿podría repetir todas en total? A ver si igual ahora las vamos a ver una por una para ver en qué momento de la sentencia hace cada cosa. Declarativa, constitutiva, instructoria, cautelar y ordenatoria. ¿Por qué dice la doctrina que es una demanda? Perdón, que es una sentencia? Porque emana de un juez con jurisdicción y competencia. Porque es el correlato de una demanda. El juez actúa porque alguien presentó la demanda. Porque abre un proceso y porque constituye
al deudor en concursado, le cambia el estatus. Antes era deudor, ahora es concursado. Los acreedores, antes eran acreedores, ahora son pretensos acreedores. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo van a ser acreedores? Hasta ahora, como era una relación directa, yo soy tu acreedor, pero resulta que vos te concursaste. Bueno, yo tengo que revalidar mi calidad de acreedor. ¿Cómo la revalido? A través de la verificación. Si me verifican, entro como acreedor. Mientras tanto, soy un pretenso acreedor. ¿Sí? No tengo voz, no tengo voto, por ahora, hasta que me consideren, me consideren acreedor a partir de que me verificaron o me declararon admisible. Declara la concurrencia de los presupuestos. Y esto no es que el juez diga, sí, es un sujeto concursable, sí, yo tengo competencia, no declara expresamente. Pero está íncito en la demanda que lo primero que evalúa el juez es a ver si el sujeto es concursable, a ver si me presentó bien la demanda, que son los requisitos legales, y a ver si soy competente. El juez evalúa todo eso y se empieza a dictar la sentencia. Entonces, esos presupuestos los considera de manera implícita y no explícita, no lo dice el articulador, pero están evaluados. Después, ¿qué declara? La calidad del concurso, lo clasifica. No sé si lo vieron, yo creo que sí, que hay pequeños concursos y concursos, la verdad que sería, tampoco es gran concurso. ¿Es el concurso común o el pequeño concurso? Artículos 288, 289. ¿El pequeño concurso lo vieron? ¿Lo vieron? ¿El pequeño concurso? ¿Cuándo hay pequeño concurso? Que ahí eran 3 supuestos, que alguno de los 3 supuestos se tiene que dar. ¿Se acuerdan? Alguno de los 3 supuestos, que sean de 20 acreedores, que 20 trabajadores, o que la deuda, el pasivo declarado, denunciado, equivalga mínimamente a 300 sueldos mínimos vitales y móviles. Que hoy no sé cuánto, 20 y pico mil, 26.000 creo que está. Para que no supere eso, en ese momento estamos hablando de pequeño concurso. ¿De qué le pasa cuando es un pequeño concurso? Queda eximido de las certificaciones contables del artículo 11, de la demanda, inciso creo que es 3 y 5, no requiere un comité. Me olvidé de hablar del comité de acreedores, no lo requiere. ¿Quién controla? El síndico. Le pagan un plus al síndico, que lo dice el artículo, ¿quién lo controla? Y lo más importante, no puede acceder el pequeño concurso al salvataje del 48. Por eso no sé si es tan bueno que me ponga como pequeño concurso. Y los 3 supuestos del 288 pueden ser, no se tienen que dar los 3, cualquiera de los 3 que se den. Es decir, que puede ser una empresa unicornio que tenga 19 empleados y es un pequeño concurso. Porque Profe, se dio... profe, Sí. le hago muchas preguntas porque nos sirve Me para gusta, transmitir, me gusta. porque Sí. justo tenemos que presentar una demanda. En el pequeño concurso que dijo que quedamos eximidos de los balances, entonces. No, de la certificación. De certificarlo. Sí, por el costo. Bien. No, sí, acompañas todo, pero son las certificaciones nada más, las que te eximen. Pero también te limita. No vas a tener el comité de acreedores. Me olvidé hablarles del comité de acreedores. No, porque el comité lo va a armar el juez ahora, perdón, es de esta sentencia el comité, no es de la demanda. Bueno, entonces dijimos, la parte declarativa es constitutiva, declarativa es esa, declara pequeño concurso, gran concurso. Es inapelable también, La clasificación que hace el juez de la categoría del concurso es inapelable. Constitutiva, que les decía que constituye al deudor en concursado, constituye a los acreedores en pretensos acreedores, y además tiene que individualizar a los socios que tienen responsabilidad ilimitada. ¿Se acuerdan que tiene, cuál es el objeto de la demanda? Es
Primero, resolver la litis concursal, pero tiene uno eventual y uno condicional. El condicional es que la petición de concurso importa la declaración de quiebra. Si fracasa el concurso, si se frustra, le declaran la quiebra. Entonces importa la declaración de quiebra, condicional. Y eventual, porque puede ser que tenga que caer en el salvataje del 48. Puede pasar o no. Esos son el objeto propiamente dicho, el objeto condicional y el objeto eventual. Entonces, acá, cuando yo les estoy hablando de la parte constitutiva, el juez tiene que individualizar a los socios con responsabilidad ilimitada, porque si se va a la quiebra, esto importa la de los socios con responsabilidad ilimitada. ¿Se entendió? Instructorio. Este es uno fundamental. Instructorio. El juez le da la estructura al proceso. El juez, es toda esta estructura que ustedes están viendo, la tiene que visualizar el juez al momento de la sentencia. Primero, designa la audiencia, fija todas las fechas de las audiencias, porque le da esta estructura, que puede no ser definitivo, porque depende de varias cosas, depende de que las cosas se vayan dando en el orden normal y no haya que cambiarlas. Muchas veces se tiene que modificar, pero la sentencia ya la fija, aunque después se tengan posiblemente que modificar. Primero, designa la audiencia del sorteo, de la desinsaculación del síndico. Cada juzgado, eso lo vieron, cada juzgado tiene una lista de síndicos de la categoría A o de la categoría B, según sea un equipo de síndicos, un estudio, o sea, un síndico, un contador que ejerce libremente la profesión. Es de la A, categoría A y B. Cada 4 años se inscriben en la Cámara esas listas y van a parar entre 10 y 15 entre titulares y suplentes en cada juzgado. Esperen que están espérenme un segundo, porque está mi esposo en otro Zoom y están los gritos. Ya cierro, esperen. Ya vengo, esperando. Ya estoy. Ahí estoy. Espérate. Estamos meta-Zoom en esta casa. Entonces, pero él grita. Entonces, ¿qué estaba diciendo? El sorteo, que no es un sorteo, es una desinsaculación. Cada juzgado, una vez por semana, procede a la desinsaculación, porque por sorteo le caen, pasa preceptoría y se sortea las causas que van a derivarse a cada juzgado. O sea que es aleatorio donde van a caer, porque es por sorteo. Le caen al juzgado 3, esta semana le cayeron 3 procesos concursales. Una vez por semana, con aviso al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, procedido a realizar lo que se llama, ¿por qué no digo sorteo? Es desinsaculación, porque en el bolillero, se hace con el bolillero como cuando dan exámenes, que están la cantidad de síndicos, y es que dice el síndico fulano, bolilla 1, el síndico otro sultano, bolilla 2, así se individualiza. Salen las bolillas, y ese que salió, sale la 2, y la 2 no vuelve a entrar hasta que salieron todos del bolillero. Por eso se desinsacula. Si fuera un sorteo, vuelve a entrar y capaz que sale de nuevo. Y es para darle posibilidades que les toque a cada uno hasta que se salgan todos. Y no le toque 2 a uno solo. La suerte puede llevarlo a eso. A veces se quieren matar porque sale un concurso precioso, gigante, como el de Molinos, ¿cómo se llama este Molinos que es el que acaba de concursar? Bueno, ahora no me sale. No. ¿Cómo? Molinos, sí, no. tienen un nombre de una localidad. Imagínate el síndico que le tocó eso. Se acomodó para toda la vida con semejante... no me sale ahora el nombre de este molino que se concursó ahora. Tiene un nombre de una localidad. Cañuelas. Imagínate lo que es eso, que va a ser un estudio, seguramente, categoría A. Imagínate lo que significa económicamente.
y al otro le tocó el de la maestra, ese se quiere matar, comparado. Entonces, se hace la desinsaculación, se le avisa al síndico, el síndico tiene 3 días, si no tiene causales de recusación, está todo bien, porque acuérdense de que el síndico puede ser enemigo, igual que un juez, se recusa o se excusa. Si yo sé que me tocó un síndico, de que yo me odié, que era mi vecino, que nos matamos a trompadas, y ahora es mi síndico, no lo quiero, lo recuso. Si era mi ex suegro, o mi ex, qué sé yo, consuegro, y también, porque hay un montón de causales de excusación o recusación. Si todo está bien y no tengo causales, dentro de los 3 días tiene que aceptar el cargo. Pero se designó ahí en la audiencia. Después, estamos fijando la fecha para el sorteo, dice, pero acuérdense que es desinsaculación. La fecha, ¿sí? ¿Quién me habló? No, iba a preguntar si en la audiencia misma podía aceptar el cargo, pero ahí no va a estar el síndico presente en la audiencia. No está, menos ahora, pero no está, porque está en esa lista. Cuando no era en situación de pandemia, que era físico, llamaban a 2 abogados que estaban ahí esperando de testigos, que estaban esperando para entrar al juzgado, que había colas, llamaban 2 testigos, llamaban a un miembro representante del consejo profesional, que lo citaban, que ese miembro sabía que un funcionario del consejo, ¿no? de contadores, sabía que los días jueves en tal juzgado, el día viernes en tal juzgado, y su trabajo era ir y chequear la legalidad y legitimidad del sorteo, para proteger a sus colegas, a sus profesionales. Se hace el sorteo, se registra y se le avisa al síndico. El síndico después concurría al juzgado, verificaba si estaba todo bien y aceptaba el cargo. Hoy todo eso es online. Todo eso que era físico, ahora se hace online. Pero es así, ¿no? O sea que no está el síndico. Hay 15 síndicos, sale uno y a ese le avisan. Ese es el que concurre y tiene 3 días desde la notificación para aceptar el cargo. Profe, ¿Qué más hace? Sí. Otra pregunta. No importa, me encanta que me pregunten. ¿Y notifica el deudor o notifica el juzgado? Eso depende del criterio. No, el juzgado, es institucional esto. Es institucional. No. Por ahora el deudor no tiene, todavía no está actuando, por ahora es institucional, va desde el juzgado. Otra cosa, fija la fecha de audiencia del síndico. Fija el periodo de verificación, que va a ser entre 15 y 20 días, que calcula el juez de la última publicación de dictos. Entonces, fíjense, va a ser esto de la verificación, que les quede claro, es extrajudicial, porque es en el domicilio del síndico. Primero tenemos que tener síndico. Primero tenemos que saber que el síndico fulano aceptó el cargo, porque después se van a publicar edictos y le van a decir a todos los acreedores por edicto, señores, entre 15 y 20 días tienen para ir al domicilio del síndico que queda en la calle Catamarca 2020, entre tal hora y tal hora, los días tal, a hacer valer sus derechos de verificación, a solicitar su verificación. No van al juzgado, van al domicilio del síndico. Otra cosa que omití decirles, cuando el deudor todavía no es concursado, si no se le abrió, fíjense que dice, fíjense que es un error. El artículo 12, nosotros veníamos de la demanda del 11. Cuando estamos en el 12, todavía no está abierto el concurso, porque dice, domicilio procesal. El concursado, y en su caso los administradores y los socios, el concursado no hay concursado, es un error de la ley. Hoy no es concursado, es un deudor. ¿Cuándo se estatuye? Cuando se le abre el proceso, que va a ser concursado. Por ahora es un deudor. Otro error de la ley. Entonces, cuando fija el periodo de verificación, que va a ser entre 15 y 20 días, para que los acreedores concurran al domicilio del síndico a hacer valer sus derechos. ¿Sí? Otra, porque ahí se confunden los alumnos y dicen por ahí, no, ¿de dónde tienen que ir a verificar? Al domicilio del síndico, es extrajudicial por ahora. El síndico los recepciona, que ahora es electrónico, todo esto se fija con domicilios electrónicos,
el síndico hasta los pagos, porque yo voy, pago online o pago físicamente en un Provincianet, y Perdón. le escaneo el pago, sí. Doctora, la verificación, eso, la presentación a verificar es online. Hoy por Sí, hoy. así, hasta ahora ha O sea que sido no se online, aplica sí. eso de que tiene que tener la oficina abierta para que se presenten los acreedores a Que verificar. nunca se cumplió del todo eso, Ah, ok. porque la verdad que era injusto. Pero la verdad, no sé si estarán volviendo a la normalidad. Durante pandemia estricta, era todo online, porque los procesos siguieron, se frenó un poquito, pero anduvo bien, no fue que se trabó del todo. Las cosas siguieron funcionando y nos fuimos adaptando y se hace todo online. ¿eh? Incluso, ya te digo, la acreditación de los pagos, porque o pagabas desde tu tarjeta electrónica, o pagabas y le acreditabas el pago, o directamente pagabas en un Provincianet y le escaneás las constancias de pago. ¿eh? Y el síndico, cuando acepta el cargo, pone un CBU. ¿Para qué? Para que le deposites los aranceles. Denuncia un CBU y vos le depositas los aranceles ahí. Y después le avisás electrónicamente, mire, le acompañó el pago y los aranceles, el arancel que se lo deposité según fecha, según el ticket. Le escaneas el ticket. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hace el juez en la instrucción? Fija la audiencia donde se va a sortear el síndico. Fija el periodo de verificación entre 15 y 20 días desde la última publicación de dictos. Siempre les recomiendo, cuando digan 15 días, 10 días, 5 días, ¿desde cuándo se empieza a contar? Porque es importantísimo saber el momento desde cuándo se empieza a contar los plazos procesales. Siempre prepárense de cada cosa que digan, 15 días, ¿desde cuándo? Porque te lo van a preguntar. Siempre sepan desde cuándo se cuentan los días. Fija la fecha del informe. ¿Vieron? Una vez que se presentan ante el síndico, se presentan, me olvidé decirles esto, cuando el deudor denuncia a cada acreedor, acompaña un legajo. Es decir, yo acompaño, yo digo que mi deudor se llama Juan Pérez, que tiene esta documentación sustentatoria, y acompaño un legajo, es una carpeta donde yo pongo toda la documentación respaldatoria, y yo hablo de Juan Pérez, de mi acreedor Juan Pérez, y lo acompaño junto con la demanda. El síndico puede ser de que el deudor no le dijo todos los acreedores y no pasa nada, le dijo 10 y había 20. 20 se presentaron a verificar. El síndico abre los legajos que no estaban abiertos, que es lo mismo, es hacer una carpeta individualizando cada uno y después su dictamen lo va a mandar ahí. Me van entendiendo esto, ¿no? De cómo es. Díganme que sí o díganme que no. Sí. Bien. Entonces, Profe, sí. pero si el deudor denuncia que tiene 10 acreedores, por ejemplo, y después Sí. cuando se presentan a verificar, se presentan 10 más, No pasa nada. Los 10 le va a abrir un legajo al síndico, pero van a tener que acreditar que son realmente acreedores, porque al no Sí, estar... pero los otros también. El síndico va a trabajar en cada legajo, en los denunciados por el deudor, más los que vinieron espontáneamente, sin que los haya denunciado. Además, el deudor, que también es una piolada, te dice 10 y te acompaña el valor de la correspondencia de 10. De los otros que vienen espontáneamente, yo no acompañé la correspondencia. Por ejemplo. Bueno, entonces, dice, sorteo del síndico, fijación del pedido de verificación. Le dice en la sentencia cuándo van a hacer el informe individual y el informe general. ¿Cuándo va a ser? El informe individual es el que hace el síndico respecto de cada uno de esos legajos. Cada uno, bueno, a ver Juan Pérez que tenía, qué sé yo, y él dice, te aconseja. Bueno, incluso, ¿se acuerdan que había un periodo? Se armó el legajo, está todavía en lo del síndico. Ustedes pueden chequearlos, ahora será online. A mí no me tocó hacerlo, pero supongo que son online también, que los pueden ver. Ustedes pueden observarlo e impugnarlo, que es sinónimo, para el legislador acá es sinónimo. Lo observo. Y el síndico no lo sustancia.
El de Juan Pérez, uno de ustedes dijo, yo observo, porque este ya cobró parcialmente, por lo que quiera, lo observó. El síndico no dice nada, no lo sustancia, pero emite un dictamen y le dice al juez, mire, yo compulsé, hice toda la investigación, me parece veraz el crédito, a pesar de que tiene una observación, y el síndico puede aconsejar por la verificación, por ser declarado admisible. Cuando eso les quedó claro, cuando un pedido de verificación no tuvo ninguna observación y es aconsejado favorablemente por el síndico, el juez, que no es vinculante, pero generalmente no se aparta de lo que dice el síndico, lo verifica, porque viene limpito, nadie dijo nada en contra. Si en el caso de que uno de esos créditos de un legajo haya sido observado por uno de ustedes, que son los otros acreedores, y lo observaron, el síndico puede aconsejar a favor o en contra. El juez lo mira, y si el juez dice, no, esta observación es irrelevante, no es sustancial, entonces ya no es que verifique, sino que lo declara admisible. Modifica, ya no lo verificó, sino lo declaró admisible, y en el otro caso, inadmisible. ¿Cuál es la distinción entre eso? Que el que fue verificado tiene efecto de cosa juzgada material. En cambio, el que fue declarado admisible o inadmisible se puede revisar por incidente de revisión. Esa es la diferencia jurídica que tienen. ¿Me siguen acá? Cuando viene limpito, verifica. No pasa, eso otra vez es mi mouse. Cuando viene limpito, verifica. Y tiene efecto de cosas juzgadas. Cuando viene con alguna observación, ya el juez no puede verificarlo llanamente, sino que lo declara admisible si lo considera así. Eso quiere decir que puede ser revisable, que no pasa con el otro, que queda firme. Bueno, dijimos que fija la fecha para el informe individual y el general. El individual va a ser dentro de los 20 días, ¿vieron esos 10 días que tienen para observar? A partir de allí se empieza a contar 20 días para el informe individual. Y el informe general, me perdí, el informe individual 20 días desde que se vencieron los 10. Y el informe general 30 días desde que presentó el individual. Eso es lo que dice la ley. Se lo eleva el juez. Esas fechas es la parte que le va a decir que la estructura del proceso, la parte instructoria del juez en la sentencia. Fija fecha de la audiencia, fija fecha de la verificación, fija fecha de los informes individual y finalmente fija fecha de la audiencia informativa. Del artículo 45. Es larguísimo el 45, pero en una parte dice que 5 días antes de que se termine el periodo de exclusividad, que era los 90 días que tiene el deudor, el concursado, para obtener las conformidades, 5 días antes de que se termine ese periodo, se hace esta audiencia informativa, y la fija el juez en ese momento. Y finalmente cautelar. Hasta ahora, esta era la parte instructoria. Finalmente la parte cautelar. Primero, se produce, la sentencia produce el desapoderamiento atenuado patrimonial del deudor. ¿Por qué es atenuado? Porque él sigue... No es que el síndico lo tenga todo el día como un punto fijo, pero el síndico puede venir y requerirme, y preguntar, y actuar. Va a seguirme, yo voy a tener un seguimiento del síndico. Por eso se llama atenuado. En la quiebra, el síndico me desplaza, me empuja, yo no estoy más, está el síndico ocupando el lugar. Acá es atenuado, desapoderamiento atenuado, porque yo sigo al frente de la administración, con las limitaciones propias del artículo 15, 16 y 17. Yo no puedo disponer libremente. Yo no puedo vender, no puedo contratar, no puedo emitir ventures, todo lo que dicen ese articulado, hay cosas que yo no puedo hacer. ¿Qué sí puedo hacer? La administración ordinaria. Si yo tengo una mercería, no voy a vender el auto, no me van a dejar. Yo puedo vender todo lo que sea producto de lo que estoy vendiendo.
de mi mercería. Ahora, si tengo una concesionaria de autos, es lo habitual para mí, regular, es vender los autos. ¿Se entiende? Todo lo que sea regular yo lo puedo hacer. Lo que vender, comprar, lo que no puedo hacer es lo que sea extraño a mi negocio, a mi operación natural. Un almacenero puede vender y comprar todo el tiempo mercadería, pero no me puede vender la camioneta. Eso es otra cosa, porque él vende comestibles. La camioneta es otra historia, no es habitual. Eso que quede claro. Entonces, desapoderamiento preventivo atenuado. ¿Qué otra cosa ordena? La inscripción en los registros. Dice, regístrese. ¿Qué registros tenemos? Propiedad inmueble, automotor, según el caso, registro de embarcaciones y naves, y yates, perdón, registro de aeronaves, por ahí tiene un helicóptero. Seguramente el molino este tiene una embarcación, o puede tener una aeronave, qué sé yo, son muy importantes. Entonces se anotan todos los registros. Esa es la anotación registral. Ordena la inhibición de bienes, general de bienes, para que sea indisponible, que no pueda vender. Lo que puede entrar, puede entrar. El que esté inhibido puede comprar, pero no puede vender. Todo le puede entrar al patrimonio, pero él no va a poder vender nada porque cada acto que quiera hacer va a parecer que está inhibido y se va a encontrar impedido. Por las dudas que quiera vender lo que no puede vender, le meten el juez, dice, te trago una cautelar de inhibición general de bienes al deudor. Y finalmente, me está faltando uno, y el comité de control. Fíjense que en el 14, estamos hablando del artículo 14, que es la sentencia, nombra un comité provisorio. Ese comité lo va a seleccionar de los 13 acreedores quirografarios, con mayor monto, y un representante de los trabajadores. Ese comité provisorio es una figura relativamente nueva, de la 24.522, que hace que tenga mayor injerencia los acreedores, mayor injerencia en el proceso este. No están extrañados de todo. Los tipos están adentro, representando a su sector, que son los acreedores. Pero ¿qué sucedió con esto? No es una obligación serlo. Supóngase que yo soy el acreedor quirografario de mayor monto. Estoy odiado con el deudor, porque no me pagó, porque a mí me generó una distorsión espantosa en mi economía, porque yo tengo que salir a recurrir porque este no me pagó, y encima a mí me cargan, siendo yo que tengo que trabajar en el proceso, viendo si está todo bien. Y yo digo, no quiero, porque además no tengo tiempo, pues estoy trabajando el doble para reponer lo que este no me pagó, y además estoy odiado. No tengo sanción, a mí no me sancionan, de manera que es una carga. Si fuera un deber, lo que yo no cumplo me castigan. Acá no hay sanción, entonces la doctrina dice, si yo no tengo sanción, no es un deber, es una carga. O te lo dan por sentado, vos sos el alguien, yo no quiero serlo. O yo tengo un problema de salud y no lo puedo asumir. ¿Cuál sería el problema? Que quede claro eso. Y un representante obrero de los trabajadores. Eso es lo cautelar. Y ya terminamos, porque los veo ya que están cansados, la parte ordenatoria. ¿Qué ordena el juez? Los edictos. Va a ordenar, publiquen los edictos. Si no publican los edictos, los van a sancionar con el desistimiento sanción. Publiquen los edictos. Orden de publicar edictos. Y orden de traerme los libros que me había ofrecido. ¿Se acuerdan que era enumerar los libros? Orden de traerme los libros al juzgado. Ahí tiene que concurrir con los libros físicamente. Se los muestra el actuario, que es el secretario del actuario, el secretario del juzgado, o un funcionario del juzgado. El juez no es. El actuario será un funcionario de rango del juzgado. Generalmente es el secretario. Y dice, coloca nota datada. Imagínense que este sea el libro societario. Que lo usé hasta acá. A partir de acá está en blanco. ¿Qué me va a hacer el actuario? Me va a poner una nota diciendo que hasta acá, hasta fojas que están foliadas, que hasta fojas tanto, en fecha tanto, es anterior a la apertura, y me va a hacer una línea así, que me va a marcar acá en el libro societario, esa es la nota datada.
Entonces, ¿qué me va a marcar? Que los que están de este lado son acreedores concursales, y todo lo que pase después son postconcursales. Por eso es tan importante. Entonces, me ordena que se lo lleve. El secretario me hace esto y me los devuelve. No me los puede retener, porque yo sigo al frente de mi negocio y tengo que volcar todos los datos ahí. Esa es la explicación. ¿Se entendió? Ordena los edictos, ordena traerme los libros, pero me los devuelve. Si no publiqué los edictos, sanción. Me tiene por desistido. Y durante un año no me voy a poder concursar. Así que bueno, es agotador, porque es todo formal, pero la verdad es que si ustedes entienden cómo hace el deudor para presentarse ante el juez, expresando lo que le está pasando, desnudando todo, diciendo quién es, qué le pasó, a quién representa, qué deudores tiene, todo, acuérdense de eso, le ofrece los libros, constituye domicilio electrónico ilegal, porque si no me lo tienen por constituido en los estrados del juzgado, y puede pasar dos cosas: me lo toman en cuenta o no me lo toman en cuenta. Si me hacen lugar, me abren la sentencia. Si me lo rechazan, yo puedo apelarlo, con los efectos del 275, normas generales. Yo puedo apelarlo. Y después la sentencia propiamente dicha. Y esos son los artículos, la bolilla 6.3 y punto 4. Profe, yo tengo una consulta que no es muy puntual esta bolilla, pero lo nombró y lo dio una docente que después no sé si la volvemos a ver, porque tenemos todos distintos. Me confunde mucho el tema del comité, porque yo leí en el libro que es comité preprovisorio, provisorio y definitivo. No El entiendo la preprovisorio, porque era así. Antes había un preprovisorio que es el que te dice el deudor en el momento de la sentencia. Ahora quedó el provisorio que en la sentencia, en el momento de la demanda. Quedó el provisorio. El juez en el 14 dice: vamos a hacer uno provisorio. Porque es así. Provisorio, ¿por qué? Porque hasta ahí el juez no vio nada del expediente. Cuando abre el proceso, lo único que tiene, porque el síndico todavía no empezó a trabajar, lo único que tiene es la declaración de la demanda, lo que le dice el deudor, que puede faltar a la verdad o no. Entonces el juez que dice, bueno, a ver, el único elemento que tiene realmente de comprobación es la demanda que está presentando el deudor. Entonces, de todo lo que me nombró, saco los 3 quirografarios mayores y nombro el comité provisorio. ¿Provisorio hasta qué? Hasta que se desarrolle el proceso, hasta el artículo 42, dice, que se nombre el comité definitivo. Es un comité que va a durar hasta que se homologue. Y después que se homologa, que se cerró el concurso, concluyó el concurso, procesalmente hablando, pero viene la etapa de cumplimiento. ¿Te acordás que se cierra el proceso en el 59, si bien digo, dice conclusión del proceso, pero capaz que estás 10 años para pagarlo. Entonces hay un último comité, que por eso te digo, no es una figura que funcione, salvo que alguno esté muy odiado y te la sigue y controle y denuncie. Es un órgano de consulta y control, que te lo nombra el juez primero, por eso es provisorio. El preprovisorio sería que lo nombra el deudor en la demanda, pero en realidad ahora te lo nombra el juez como provisorio, que dura hasta el 42, que es el definitivo. Y después hay otro que es el controlador del cumplimiento, que en los pequeños concursos, como no hay comité, pues se evita eso, es el síndico el que controla el cumplimiento. ¿Entendiste? No es una figura que sea divina y que sea de rigor y que todos a veces funciona bien y no siempre, porque ya te digo, no es un deber, es una carga. Y si yo no quiero ser, y si nadie quiere ser, ¿qué hace el juez? Si todos están como yo, estoy odiada, no quiero ser, ¿qué hace el juez? No me puede obligar. No me puede obligar. Depende de mí si quiero hacerlo. Así que, ¿te contesté? ¿Te entendiste? Sí, ahora sí, bárbaro. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, de lo que sea? ¿No? ¿Todo bien? Los libero en esta tarde gris.
que por suerte nos tocó Zoom. Hoy estaba chocha, yo el Zoom lo detesto, y digo, mejor la presencial. Hoy estaba chocha, porque está espantoso afuera. Así que bueno, terminamos acá. ¿Sí? Hasta la próxima. Gracias. No sé cuándo tenemos. Que les vaya bien, chicos, estudien. Chau, chau. Una preguntita. Me puso el presente, que entré último momento. Ah, perdón. ¿Quién? Guido Green. ¿Quién? Ah, Guidoni. Acá te pongo. Sí, te puse. Estás bien. presente. Sí, te puse. Chao, chicos, chau. A ver, tengo un chat. Mirá que tengo un chat.